Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos haciendo esta propuesta que llamamos ¿En qué creen los que creen? ¿Cómo está usted, monseñor Casareto? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Como siempre, acá dispuesto a ver el programa. Un nuevo programa. Un nuevo programa y, monseñor, con un invitado muy especial, ¿no? Me gustaría contarle rápidamente a los amigos que vamos a estar con el actor Luis Brandoni. Hombre, bueno, más que conocido, actor, hombre que ha incursionado en la política y seguramente tendrá con usted una charla más que interesante. Empecemos entonces. Empecemos entonces. Entonces, hagamos esto. Vamos a los títulos, señor director, y enseguida nos encontramos en este mano a mano, monseñor Jorge Casareto y Luis Brandoni. Luis, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, la pregunta obligada es, ¿cómo has asumido este papel de sacerdote? ¿Cómo te cayó el hecho de tener que empezar con esta actuación? Bueno, en primer lugar, yo te agradezco la invitación. Me alegra poder estar en este lugar y además ser sometido a un cuestionario periodístico una buena por conversación. Una personalidad como vos, una personalidad así, es un verdadero honor. En segundo lugar, te digo, bueno, el oficio del actor a menudo se encuentra con algunos desafíos. Nunca me había tocado Claro. Esto me tocó ahora a los 50 años de profesión. Y un poco antes, porque esto lo hicimos el año pasado, Claro, ¿no? En el sí. 2011. Y para mí fue una gran sorpresa. En primer lugar, debo decir que yo hacía mucho tiempo que esperaba que Juan José Campanella me llamara para hacer algo. Porque yo soy un admirador de su trabajo como hombre de cine. Creo que es un gran director de cine argentino. Por donde lo mires es argentino, por donde lo mires. Y yo supe reconocer en todas las películas que él hizo el afecto que él expresa hacia los actores, hacia el cuidado del trabajo del actor, cómo pondera el trabajo de ellos. Y se dio la circunstancia con esta serie de televisión, pero la sorpresa para mí fue el rol que me ofrecía. Entonces lo tomé como un desafío nuevo. Yo había leído 2 o 3 libros nomás para saber de qué se trataba la historia, y me tranquilizó mucho el saber cómo estaba escrito el personaje. El personaje está escrito con mucho cuidado. Creo que es personalmente Campanella el que hace los diálogos del padre Francisco. Él es un hombre que conoce mucho eso, todos sabemos, o mucha gente sabe, que él se crió y se educó. Se educó en un colegio católico. Colegio católico, claro. Y de modo que conoce mucho eso, y él lo expresa en su escritura a ese cura, que debe ser una síntesis de muchos curas que él conoció, que fueron maestros, profesores de él. Y hay un afecto enorme en esa forma de expresarlo. Está muy claro eso. Y además, bueno, una cosa es Campanella, pero además vos que has captado, porque te cuento, la otra vez en una encuesta que se hizo ante la feligresía sobre cómo tiene que ser un sacerdote, se le preguntó a los fieles, y los fieles dijeron, tiene que ser alguien que exprese lo religioso, pero de una manera muy humana, y sobre todo que sea muy comprensivo. Me parece que esa dimensión es sinceramente la que has captado. ¿Cuándo se hizo eso? Eso hace unos 3 años, 3, 4 años. Ajá. Pero bueno, yo no me enteré. No, pero además no fue una encuesta nacional, sino una encuesta así mano a mano. En unas cuantas parroquias, ¿no es cierto? Pero estas dos dimensiones, justamente, que sea religioso, porque por supuesto, un sacerdote tiene que manifestar
la dimensión religiosa de Dios, pero que llegue, que sea muy humano, y la dimensión de comprensión. Y creo que vos has captado bien esto, ¿no? Porque el Padre Francisco que vos representás realmente es un sacerdote que es comprensivo, que entiende el corazón humano, ¿no? Esto te lo digo así, bueno, como sacerdote. Bueno, me alegro, sí, claro, nadie mejor que vos. Me alegro mucho. Yo lo entendí, lo hablamos con Juan Campanella, a partir de la situación en la que él ponía al personaje. Incluso tiene una característica este Padre Francisco, y es que es un hombre que se ordenó ya siendo adulto, digamos que tenía una vida civil anterior, ¿no? Exactamente. Eso le daba también al autor algunas posibilidades para enriquecer el personaje. Claro, el personaje y, digamos, el repertorio de posibilidades que podía ofrecer a través de una historia. Más allá de que el centro de la actuación de este personaje es su amistad casi accidental, por una razón de desesperación del personaje de Hugo, que también hace... Sí, que es otra dimensión, pero claro. No, porque el personaje de Guillermo Francella entra a esa iglesia un poco en estado de desesperación. Porque no es un feligrés, no es un practicante, y se encuentra con este padre que lo entiende tan bien que sale rajando. No sé si recordás la escena. Sí. Él sale disparado y dice, no, me toca este hombre, a mí no es lo que yo necesito para que me orienten en la vida, porque anda medio desorientado. Y eso, en fin, me permitió darle ese carácter, que por cierto la batuta de Campanella tiene que ver. Para vos, ¿no es cierto? Personalmente, el haber tenido que meterte en este personaje, seguramente tuviste que hablar con un sacerdote también. ¿Es toda una sorpresa en tu vida esto de decir? Sí, claro, por eso yo recurrí a un sacerdote que se llama Jorge Casareto, lo llamé por teléfono y le dije, oriénteme. Ya te mandé a otro sacerdote. Te mandé a otro sacerdote, desde luego, el padre Javier. Y conversamos con él. Y me iluminó en algunas cosas, porque él también, Javier, sabe muy bien comportarse como un hombre de a pie, como un hombre de a pie. Eso es lo que te pregunto, digo, para vos, por ejemplo, el haberte tenido que meter un poquito en el mundo nuestro, ¿te sorprendió bien? ¿Estás bien sorprendido? Sí, muy cómodo me sentí. Yo no soy un practicante. Sí, yo no sé, soy por un eso. practicante. Sí. He sido siempre muy respetuoso. Yo he sido, en fin, bautizado, he tomado la comunión, vengo de una familia católica, he sido siempre muy respetuoso, más allá de que he tenido oportunidad como turista de visitar muchos lugares religiosos, algunos muy imponentes como el Vaticano y otros de una pobreza conmovedora como en Purmamarca, por ejemplo. Digamos, esos lugares de recogimiento siempre los he respetado mucho. Y esta es una posibilidad que a mí no me costó nada, te digo, con toda franqueza, porque la relación con los sacerdotes con los que tuve oportunidad de conversar, algunos que participaron de las filmaciones, digamos, detrás de la cámara, algunos tenían ganas de aparecer del lado de adelante de la cámara, te quiero decir, para que no vamos a engañar. Pero fue tan cordial, tan comprensiva, porque además ellos, por razones de confianza y de afecto, tenían acceso a los libretos, de manera que ellos veían. Hubo un capítulo en El hombre de mi vida donde el padre Francisco reconoce a una señora mayor, reconoce en ella una mujer a la que él admiró en sus años mozos, porque había sido una vedette de la revista de Buenos Aires, que lo hizo maravillosamente bien esta Pons, ¿no? Esta actriz, ya me voy a acordar, Dios mío. Pons. Norma Pons, extraordinariamente bien, extraordinariamente. ¿Vos lo viste ese capítulo? Ese capítulo no lo vi. Es extraordinario, es extraordinario, es muy conmovedor, muy conmovedor. Así que no me resultó para nada forzado,
sino que yo traté de darle, como corresponde, una versión, ¿cómo decirlo?, campechana, cercana, amistosa, cercana, pero al mismo tiempo esto no tenía que impedirme a mí expresar la profunda convicción religiosa de este hombre, que se valía de un lenguaje llano. Bueno, justamente, fíjate, por ahí sin saberlo respondieron a estas dos dimensiones de las que hablábamos antes, que aparezca la dimensión religiosa fuerte, pero muy cercana y muy humana. Claro. Vamos a seguir en el próximo bloque. Muy bien. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Luis, vos sos un hombre que realmente has desarrollado esta vocación actoral que evidentemente está metida en tu corazón y también incursionaste en la política, ¿no es cierto? Son como dos vocaciones muy claras, ¿no? ¿Qué nos puedes decir así? Porque de actor es clarísimo, que eso está dentro tuyo. Primero, ¿cómo nació esta vocación actor? ¿Cómo lo viste? De muy pibe. Yo me recuerdo escuchando radio desesperadamente. Yo era muy oyente de radio desde muy pibe. El relámpago, oías. Todo escuchaba yo, porque además me facilitaban la imaginación, imaginaban cosas. Habían 1 o 2 programas, primero el de Pepe Iglesias, El Zorro, después otro Tomás y Mari, que ambos tenían la característica de manejar muchas voces y muchos personajes, claro, con sus voces. Pepe Iglesias, por supuesto. Pepe Iglesias, uno de ellos, y el otro Tomás y Mari. Tomás y Mari, que lo llamaban el hombre de las 1000 voces, que tenía un programa... Y a Felipe llegaste de Sandrino, sí, también a Felipe. Claro. Y a Monsieur Canesú con Fidel Pinto, sí. Y eso me indujo de alguna manera. Después yo nací y viví hasta los 13 años en el Doc Sur, el partido de Avellaneda. Y ahí había 2 cines, y yo iba mucho, mis viejos me dejaban, eran muy cerca, de manera que 2 o 3 veces por semana iba al cine. En uno daban las series y películas de cowboys y ese tipo de cosas, y en el otro, en el Select, se daban muchas películas argentinas. Y a mí me gustaba mucho verlas. A veces veía en el cine a personajes o cómicos que yo había escuchado por la radio, como, claro, Los 5 Grandes del Buen Humor, etcétera, etcétera. Y después a la salida me gustaba ver las fotos que estaban en la puerta de los cines, ¿te acordás? A veces que correspondían a una escena, ¿no? Exactamente. De modo que eso lo tuve siempre. Después hice, como a los 9 o 10 años, fabriqué un teatrito de títeres. A los 11 años me sumé a un elenco de teatro para niños, hecho por niños, de un exalumno de mi escuela primaria, Salvador del Priore, Juancho se llamaba. Claro. ¿Lo conociste? Claro, y él tenía un elenco de niños y hacía, claro, teatro para niños. Claro. Y ahí me pasé un año andando por el Gran Buenos Aires. Los sábados teníamos un programa de radio, Radio Libertad,
Y a la vez salíamos. estudiabas en Sí, hacías estaba el en colegio. la escuela primaria. Claro. Sí. Pero después de eso no entré al colegio secundario, ya en Belgrano. Metiste derecho. Y salí, cuando terminé el bachillerato, tuve la suerte de que alguien me contara que había una cosa que se llamaba Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, que estaba en Las Heras y Callao. Claro. Era el Conservatorio Nacional de Música. Y ahí entré, di mi examen de ingreso, pasé 4 años casi internado, casi pupilo, pues teníamos 6 días de clase por semana, con grandes maestros, y me preparé porque creía que tenía que hacerlo, porque yo quería ejercer esa profesión, tener esa tarea, pero tenía además la pretensión de vivir de eso. Entonces dije, bueno, hay que prepararse. Y tuve una suerte enorme. En eso, con esos maestros que recuerdo todos los días de mi vida, y pude hacerlo con los riesgos que significaba, el susto de mis viejos, que alguien diga quiero ser actor, bueno, cómo se empieza con eso, porque tiene sus bemoles esta carrera. Pero por supuesto. Porque si vos presentás a alguien, el arquitecto García, señal que pintás, dice cómo le va arquitecto. Tú le pintás a un actor que si no lo conoces, el señor es actor, dice, ¿de dónde trabaja usted? Estamos bajo sospecha de no tener un título habilitante. Claro. ¿No? Y es una carrera irregular, azarosa, pero bueno, ya estoy hecho. En ese sentido, soy un agradecido a la vida. Muy bien, digo la verdad. muy bien. Con respecto a la política... A ver si yo recuerdo mal, fue Alfonsín que te invitó a trabajar. Sí, pero yo había empezado la política por otro lado, porque, digamos, en primer año del conservatorio había una escena que hacíamos de una obra de Carlos Gorostiza que se llama El Puente, La vi. que una pareja de novios tenían una disputa y ella decía, la plata, siempre te metes con la plata, y el chico le decía, no, es ella la que se mete conmigo. Bueno, a mí me pasó eso, pero con la política. Con la política, claro. Entonces, siendo socio de la Asociación de Actores, me hice que era una manera de pertenecer a ese organismo gremial, mutual y cultural. Ahora cumplo 50 años de socio. Me interesé porque eran compañeros los que eran dirigentes, eran actores mayores, que durante 2 años daban una mano, se ocupaban de eso, después venían otros y qué sé yo. Y yo hice un poco lo mismo, colaboré con mis compañeros, pero en 64, con un movimiento interno de la Asociación de Actores, de gente joven. Y en el 72 me tocó ser, por elección de los compañeros, candidato y gané las elecciones en el 72 como secretario general. Y ya estaba yo involucrado, y después la situación fue medio complicado en la entrada mía, porque de noviembre del 72, en 11 meses pasaron 4 presidentes de la República, y después la cosa se puso bastante complicada, complicada. Y como no había actividad política ni sindical, estabas en la parte yo gremial. fui reelecto en el año 74, fui amenazado, tuve que irme al exilio, volví en 10 meses, me volví a hacer cargo y en cambio de 2 o 4 años me quedé 11. Claro. Y me quedé hasta el 9 de diciembre de 1983. En el 82 lo conocí al doctor Alfonsín. Yo ya lo había leído. Yo había leído un libro que se llamaba La Cuestión Argentina. Él fue a ver Made in Lanús, me acuerdo. Y ahí fue... Sí, me acuerdo que se quedó muy impactado. En realidad yo me quedé muy impactado con esa obra, ¿no? Me quedé muy impactado. No me digas. Con Made in Lanús me quedé impactado. Era extraordinaria. Era extraordinaria esa obra. Sigue teniendo una vigencia. El año pasado... Es un clásico. Escúchame, el año pasado los jóvenes católicos de San Isidro la representaron. La trajeron y se llenó el teatro. No me digas. Acá en el Colegio Mani. No sé si el año pasado o el anterior, pero en este tiempo. Sigue teniendo vigencia. Es muy fuerte esa. Y además es el único documento dramático, tanto para el teatro como para el cine, que habla de la transición. Claro. Nadie habló de la transición, salvo Nelly Fernández Tiscornia, que es la autora, que se animó a meter la mano en eso, donde todavía las heridas estaban abiertas, donde había pasado un tsunami por la sociedad argentina, y ella lo expresa de una manera tan extraordinaria. Fíjate,
interesante, porque dos vocaciones en vos y las dos que tienen que ver con el bien común, porque a veces la gente puede ver la dimensión actoral nada más que como un medio de vida para un actor, pero desde siempre la representación es una manera de alegrar y poner esperanza en la sociedad, de tomar la dimensión lúdica, como se suele decir, de la gente, que todos tenemos ese deseo de alegrarnos, de distraernos, de pasar un buen rato, de animarnos, exactamente. Esto, o sea que, por un lado, esa vocación actoral que responde a una necesidad del pueblo, y después la parte política. Bueno, realmente es una vida interesante e inquieta, Sí, ha sí. sido una vida inquieta e interesante. Me alegro de haber vivido todo eso, con sus más y sus menos, estoy muy contento, y ojalá pueda tener salud para seguir disfrutando ahora. El otro día, en una conversación que tuvimos con Luis, y me gustaría que redondemos para finalizar ¿Cómo no? hablamos del tema educativo, ¿no? Que a vos se ve que es una preocupación como en todos los argentinos. Sí. Decinos algo de esto, porque realmente de tu deseo, ¿no? de ese deseo que está en el fondo de tu corazón. Yo me dediqué a la política porque me inquietó, porque me pareció encontrar un lugar para poder hacer algo. Yo no ejerzo un sacerdocio, apenas un oficio público. Y yo creo que a uno lo empuja el optimismo, el deseo de que las cosas mejoren. Esperanza. Claro. Que las cosas mejoren. Y la verdad es que las cosas yo veo que no están bien, sobre todo en el aspecto cultural, que son los modos de convivencia que se da una comunidad, ¿no? Y la base de todo eso es la educación. No hay otra. Yo soy un admirador de Domingo Faustino Sarmiento, que dedicó el fervor, era un hombre apasionado. A nada le puso más pasión que al tema de la educación, a nada. Exacto. Fue un hombre con defectos, como era un hombre. Pero vos fíjate, fue toda una generación que tenía el sistema educativo como una prioridad total. Claro, y yo creo que hubieron dos lemas que hicieron de esto un país, y fueron avenidas inmensas de conducción de trabajo político. Uno es lo que dijo Sarmiento: hay que educar al soberano. Y Juan Bautista Alberdi dijo: gobernar es poblar. Con estos dos vectores se hizo un país. Porque el que crea que Sarmiento empezó con esta tarea ciclópea, ¿no? Una tarea... Llevó más de 40 años llegar a la ley 1420. Más de 40 años. Es decir, sea quienes fueran los que presidieron políticamente el país, eso se siguió como un dogma en el cual no había manera de errarle. Y terminó con la declaración de un literato como es Mario Vargas Llosa, que yo la desconocía, a mí me sorprendió, lo dijo hace no muchos años. Le preguntó a un periodista que lo estaba entrevistando a él, dice: ¿y ustedes qué han hecho con ese país? ¿Usted sabe cuál fue el primer país que erradicó el analfabetismo en el mundo? No fue ni Canadá, ni Suiza, no fue Argentina. ¿Qué pasó? Esa es la preocupación. Es un buen final, tenemos que ir terminando, pero qué bueno que todos los argentinos podamos recuperar este sentido de lo educativo. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina.
Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Y entramos en el último bloque de En qué creen los que creen, como señor Jorge Casareto. Acaba de irse Luis Brandoni, una entrevista, un encuentro realmente más que interesante entre amigos, evidentemente de muchos años. Pero quiero rescatar, monseñor, un momento de su expresión cuando habló de las dos dimensiones del sacerdote, ¿no? La religiosa y la humana. Cuénteme un poco más en profundidad este tema. Bien, yo creo que eso está claro ya en la mente del Hijo de Dios cuando se encarna, Jesucristo. Jesucristo, él tenía como infinitas maneras de poder perpetuar su mensaje. Elige una que es muy coherente con la encarnación. El Hijo de Dios se hace hombre y va a decir, esto se va a perpetuar por medio de hombres. Y entonces instituye el ministerio sacerdotal. Esto es muy importante entenderlo. Hay un sacramento en la Iglesia que a un hombre lo hace sacerdote. El sacerdote, se suele decir, es el hombre de Dios, pero es el hombre de Dios para los hombres, porque puede haber algunas personas que quieran ser hombres de Dios y por lo tanto se hacen monjes, se retiran y realmente son hombres de oración y cumplen una misión en ese sentido. El sacerdote siempre va a ser un hombre que está en la tierra, en el mundo, en las realidades, claro, pero para darle a todas esas realidades un sentido distinto, que es justamente la iluminación desde el Evangelio. Por eso Jesús dejó su mensaje, pero sobre todo dejó su propia vida, entregándose hasta la muerte de cruz, entregándose por nosotros para perpetuar esa obra de amor. Y esto es lo que humildemente los sacerdotes tratamos de hacer, ¿no es cierto? Llegar con un lenguaje humano, llegar ante todo. El sacerdote tiene que ser un hombre que comprenda las situaciones humanas y las ilumine desde esa dimensión, con el mensaje divino, ¿no? Para que cualquier situación humana pueda encontrar un sentido, ¿no? Sí, yo creo que tomando un poco la percepción de uno sobre cómo lo tomó la gente a este papel del Padre Francisco, es como sentir lo que quiere la gente de los sacerdotes y de los curas, ¿no? Sí, no hay duda que el Brandoni lo dijo recién, tanto Campanella como él mismo han entendido lo que es un sacerdote, ¿no? Y han tratado de plasmarlo en la medida que puedan, por supuesto, en una dimensión televisiva donde tienen que aparecer muchas otras situaciones que pueden llamar un poco la atención. Bien. Enfrentar seguramente para un sacerdote, todos los tiempos son difíciles para todos, digo, ¿no? Pero cierto es que son tiempos muy complejos, ¿no? Aparecen también, uno tiene que dar a esa derecha de que los tiempos también cambian para los sacerdotes, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, ahí está justamente la adaptación a los distintos tiempos. La vida sacerdotal hoy no es como hace 30 años. Ha habido mucha capacidad de adaptación y bueno, si no se adapta uno, el mensaje no llega, ¿no es cierto? Bien, monseñor, ¿le parece la semana que viene volver a encontrarnos? Volvemos a encontrarnos, por supuesto. Con ustedes también, amigos, los vamos a estar esperando aquí en ¿Qué creen los que creen? Gracias por habernos acompañado, esperemos que tengan una linda jornada y seguramente vamos a tener un excelente invitado como lo venimos haciendo programa tras programa. Que tenga una buena semana, adiós, hasta la próxima.